Soy Deporte UNAM. Radio UNAM, experiencia sonora. ...860 en amplitud modulada. Visita nuestra página web radio.unam.mx. Radio UNAM, experiencia sonora. Cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa de Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, por Radio UNAM. Hoy sábado 16 de agosto de 2025, son las 8:04 de la mañana y les damos la bienvenida a su programa de deporte y cultura física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este programa es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM y estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video en Facebook, live en Deporte UNAM y también en Goya Deportivo. Yo soy Neftalí Zamora, es para mí un placer que nos dejen acompañarlos esta mañana en sus actividades matutinas. En los controles, como cada sábado, don Crescencio Suárez, muchas gracias. En la producción, hoy Luis Linares y Mafer Loera, muchas gracias por el apoyo. Y los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp, que les recordamos cuál es, se los voy a dar a continuación. Preparen su pluma, preparen su celular. Es 55 45 33 64 37 el número de WhatsApp. O también nos pueden llamar a nuestro número en cabina 55 56 82 28 12, que Luis estará muy pendiente si nos llaman al número en cabina para tomar su mensaje. Y también los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM, que también estaremos muy pendientes de sus comentarios. Y bueno, tenemos este sábado mucha cultura física y deporte en Goya Deportivo. Vamos a escuchar el sumario que nos trae toda esta información. Sumario. Rebeca Vargas Álvarez, estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias e integrante de la Asociación de Natación de la UNAM, conquistó las medallas de plata y bronce en las pruebas de 50 y 100 metros pecho respectivamente, en el Campeonato Nacional de Curso Largo en Veracruz, colocándose como la segunda mejor pechista del evento. Platicaremos con ella en cabina para conocer su experiencia. En el dato oculto de hoy, recordaremos a Suleiman Al-Obeid, futbolista apodado el Pelé palestino, por su talento en la cancha. En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, hablaremos con el Dr. Francisco Martín Peredo, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además especialista en la historia sociocultural del cine, quien nos hablará sobre películas nacionales que abordan el deporte. Fundamentos Sonoros es la sección que propone piezas musicales vinculadas al deporte. Hoy escucharemos Requiem por un peso pesado, parte de la banda sonora de la película homónima que retrata el ocaso en la carrera de un boxeador. 2 equipos infantiles de fútbol americano de nuestra universidad se coronaron campeones en las categorías infantil e infantil A. Conversaremos con los pumitas Patricio Yael Ortega García, Leonardo Mena Flores, André Delgado Curioca y Ameli Muñoz. Además, nos acompañan los coaches Santiago Reyes y Emiliano Mictlantecutli Vadillo González. Esto y más, hoy, en Goya Deportivo.
la humanidad busca la mejora constante. Ser cada vez más rápidos y fuertes. El objetivo es superar nuestros límites. Y romper la marca deportiva. Resultados, puntos y marcas. Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM. Así es, resultados, puntos y marcas de nuestros deportistas universitarios. Hoy en Goya Deportivo, queridos radioescuchas, tenemos muy buenas noticias del deporte en la UNAM. Nos acompaña en cabina Rebeca Vargas Álvarez, estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella es nadadora, integrante de la Asociación de Natación de la UNAM y se colgó la medalla de plata y la de bronce también en los 50 y 100 metros pecho respectivamente en el Campeonato Nacional de Curso Largo en Veracruz, convirtiéndose en la segunda mejor pechista del evento, y hoy nos acompaña en cabina para contarnos cómo fue esa experiencia. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días. Buenos días, muy bien, Neftali, muchas gracias. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Oye, pues cuéntanos, te colgaste una plata y un bronce en esta competición, en este Campeonato Nacional de Curso Largo. Y bueno, lo primero que quizá nos enfrentamos a aquellos que no estamos muy familiarizados con la natación es ¿qué es el curso largo? ¿Por qué hay un curso largo y un curso corto? Cuéntanos un poquito primero esto, ¿no? Sí, bueno, la primera mitad de la temporada, la primera mitad del año se compite en alberca de 50 metros. Las distancias no se modifican, siempre las distancias por prueba son las mismas, pero donde desarrollas la prueba sí cambia. La primera mitad del año es en alberca de 50 metros y la segunda mitad en alberca de 25. Okay. Entonces pues esa es la diferencia entre curso esta largo fue y de curso 50, corto. de 50 metros. Y hay diferencias entonces en una competencia de curso largo y curso corto, cómo se aborda, ¿no? Sí, porque igual si compites en alberca de 25, para nadar los 50 tienes que dar una vuelta. Y si es en alberca de 50, pues nada más es como ida, ¿no? Es Exacto. de un lado a otro y ya. Entonces, como tienes que dar una vuelta en la de 25 metros, pues haces 2 flechas, que es la parte como subacuática de las pruebas. Y eso es la parte más rápida de todas las pruebas, entonces haces menos tiempo normalmente en curso corto que en curso largo. Las flechas quizá las hayamos visto cuando hay algunos Juegos Olímpicos, que hay estas tomas subacuáticas muy preciosas, que es básicamente llegar al otro lado e impulsarse. ¿Cómo es una flecha? ¿Qué es una flecha? Bueno, si no es pecho, Okay. si son cualquiera de los otros estilos, son 4 estilos, es pata de delfín y pues los brazos en flecha. Ok, perfecto. Esa sería como la flecha. Entonces yo estaba pensando en otra cosa, que era como cuando llegan al otro lado y como que dan una marometa dentro del agua y la se vuelta impulsan. de campana. Esa es una vuelta. Y luego después de esa vuelta se hace la flecha. O sea, okay, perfecto. Sí, Entonces sí, ya vamos familiarizándonos con los términos de la natación propios. Entonces, en este caso fue de curso largo, y entonces significa que en 50 metros pues nada más es la ida, como dices, y en 100 metros pues sí es tienes que volver, ¿no? Es como ida y vuelta. Sí. Y pues ¿cómo fue tu experiencia en este campeonato? ¿Cómo es competir con pues los mejores nadadores del país, ¿no? Porque es de primera fuerza esta competición. ¿Cómo fue? Sí, pues es difícil, pero y bueno, sobre todo porque es primera fuerza. Hay finales por categoría, pero yo ya no tengo categoría, eso es hasta los 18 años, 17 y 18 es la última categoría, y si tienes más de 18 es primera fuerza. Entonces aspirar a entrar a una final es estar dentro de los 10 mejores o no entras a final. Ya no tengo otra opción. Entonces normalmente pues los objetivos que tengo en los nacionales, porque justamente es difícil, es entrar a final. Pero bueno, hay semifinales, ¿no? Entonces pues me estaban yendo bien en los resultados, y pues era la emoción, ¿no? En la final de ver si podía quedar en un mejor lugar o no, pero pues esforzarme para obtener el mejor resultado. Y pues es bastante emocionante estar en las finales, porque también te hacen la presentación por carril, te dicen tu nombre, en qué carril vas, de
a quién representas y se siente bien. Wow, y entrar bueno, a la alberca, sí. claro, ¿no? Con esa presentación. ¿Y qué se siente estar ahí para nuestros queridos radioescuchas que quizá no hayan estado en una competencia, esta adrenalina antes del evento, que digan que representas a la UNAM? Sí, escuchar su nombre y escuchar que vienes de parte de la UNAM se siente muy bien, se siente muy bonito. Oye, y entonces tenías pues una oportunidad de tener una semifinal y pues ahí te puedes ir como dando una idea, ¿no? De cómo viene el nivel. Sí. Y entonces hay como esa oportunidad, no es directo una competencia ya, ¿no? No, sí. Pues se hace el ranking precisamente en las semifinales para ver quiénes entran a final. Pero pues sí te das cuenta más o menos cómo vienen las demás competidoras. ¿Y quién es los del rival a vencer, los estados así muy duros que participaron? Sí, pues normalmente en Yucatán tienen muy buenas pechistas. Baja California también. Yo creo que de entrada... bueno, Querétaro, también hay un equipo de Querétaro que es muy bueno. Esos son los rivales que tienes que ir a vencer. Sí. Oye, y tú eres pechista, que es el estilo pues, de pecho, efectivamente. Y nos decías que había 4. ¿Cuáles son los 4 estilos de natación? Mariposa, dorso, pecho y crawl. Y en el caso del pecho, que es el que tú haces, ¿cuál es la característica de este estilo comparado con los otros? Pues yo creo que la gente comúnmente lo conoce como el de ranita. Ok, sí. Es como juntar los brazos. La patada es muy particular porque pareces una rana. Sí, de ancas de rana, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Y entonces es, pues no sé si simplificarlo de esa manera, pero dirías que es más fácil, más difícil, o cuál es la peculiaridad de este estilo comparado con los otros. Pues aquí sí es muy notorio como esta proporción entre brazada y patada. La patada es en su mayoría lo que te da impulso en el estilo. Eso creo que es algo característico de este estilo. Claro, comparado quizá a la mariposa, ¿no? No sé si ahí los brazos jueguen. Sí, normal, creo que en los demás estilos es un poco más equilibrado. Okay. Pero aquí sí es muy notorio. Si no tienes buena patada, no avanzas mucho. Y eso, bueno, nos llevaría a pensar quizá que se tiene que ejercitar más el tren inferior o tienes que hacer ejercicio completo. ¿Cómo se entrena precisamente? ¿Cómo te preparas para este evento y para este estilo? Pues sí. Pues al final en la natación creo que todos los músculos se ocupan. Claro. Entonces, y precisamente en la parte subacuática de pecho, ahí no es patada de delfín, solo das una y es el doble jalón se llama, y haces como una brazada simultánea al mismo tiempo, sí, con los dos brazos. Entonces ahí también necesitas potencia. Entonces, pues es importante también, pues, ejercitar tanto la parte superior como inferior, pero sí hay una ventaja si tienes más fuerza en las piernas, eso es cierto. Perfecto, pues ahí ya estamos aprendiendo mucho más de natación. Aquí en Goya Deportivo estamos hablando con Rebeca Vargas Álvarez, quien logró plata y bronce en este Campeonato Nacional de Curso Largo en Veracruz. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de este campeonato? Ya dijimos que hay nadadores de primera fuerza en el país. ¿Y cuál fue la clave para lograr las medallas? Yo creo que algo muy importante es la concentración. Es estar muy concentrada porque precisamente por la presión y pues antes de salir, pues estás en oficialía, le llamamos, donde forman los hits, ¿no? Entonces pues estás rodeada de pues otras nadadoras y pues todas están calentando, saltando, ¿no? Activándose. Hay personas que se ven nerviosas, entonces como que estar en este ambiente pues también te pone pues nerviosa, claro, ¿no? Claro. Pero yo creo que al final siempre en las competencias vas a hacer lo que ya has aprendido en el entrenamiento. Entonces creo que no hay que ponerse más nerviosas de lo que deberíamos, porque podemos arruinar
al final el resultado cuando sí lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, estar en calma, confiar y hacer lo que sabes hacer y todo va a estar bien. Claro, ¿no? Porque sí es un entorno muy distinto, ¿no? Sí. A diferencia del entrenamiento donde pues estás en tu lugar, por ejemplo, aquí en la UNAM, pues en la alberca olímpica universitaria, en un lugar controlado que conoces, pero allá quizá hay gente, hay ruido, está el sonido. Sí, no, y ya también la presentación, dices, ya ahora sí ya voy a nadar. Llegó el momento de la verdad. Sí, entonces la concentración es importante. Pues nos manda saludos, o te manda saludos Magnolia Calzada, Liz Figueroa, Víctor Manuel Martínez, Luis Antonio, muchas gracias que están ahí pendientes pues de estos logros, ¿no? Muchas felicitaciones. Aquí nos dice Erika Vargas, muchas felicidades. Muchas Arriba Ciencias, dice Ricardo Torres. Arriba Ciencias. Y también Carmina García, arriba, Sí. Arriba Ciencias. Muchas gracias por manifestarse, por estar ahí, querida comunidad universitaria, celebrando los logros de nuestros deportistas, Laura Vargas, Tontequi, Alexis Garzón, en fin, hay mucho amor, Hugo Ornelas, muchas gracias a todos. Plata y bronce, se dice fácil, ya lo dijimos, pero ¿qué se siente entonces ya competir? Ya nos dijiste que se tiene que hacer lo que entrenaste, seguir la técnica, y ¿qué reacción tienes cuando ves que estás en el podio? Sí, pues es que como igual es velocidad, 50 y 100 se consideran velocidad, entonces todo puede pasar, y vienen de las semifinales, los tiempos son seguiditos, entonces en el 50 todas hacíamos 34-35, un segundo de diferencia en las 10, entonces los lugares se definen por décimas, centésimas, pues es nadar y esperar lo mejor, y ya que llegas hay una placa, bueno, la placa es como, tiene un sensor que determina el momento en el que tocas. Tienes que tocarlo. Y separa el tiempo, ¿no? Que se da desde la salida. y pues aparece en la placa los tiempos y los nombres, ¿no? Y pues volteas a ver qué tiempo hiciste y te aparece también el lugar. Entonces, pues sí es muy emocionante llegar, voltear a ver, a ver cómo quedamos. Aparecen todos los tiempos, todos los lugares y ver si sí estás en podium. Pero pues sí, al voltear a ver la placa y ver que sí había quedado en el 50 en segundo y en el 100 en tercero, pues sí se siente mucha emoción, la verdad. Claro, todo ese esfuerzo recompensado, sí, ¿no? Con esa medalla. Sí, definitivamente. Hoy también nos manda saludos Lorena Galán Escajadillo, que es la presidenta de la Asociación de Gimnasia de la UNAM. Dice Saludos. que felicidades de su parte y de su papá, Fernando Vargas. Sí, muchas gracias. Que es su fan número 1. Entonces, pues ahí están los saludos. Oye, y entonces, ¿cuáles son las siguientes metas, no? Un deportista siempre ya tiene la siguiente y el siguiente objetivo. En tu caso, ¿cuál es lo que tienes en mente, lo que viene? En el ámbito deportivo, y ahorita hablamos de lo académico. En el ámbito deportivo, la siguiente competencia que tengo es la Universidad Nacional. Es muy posible que, bueno, se tiene que hacer la selección, ¿no?, de las personas que van a participar, pero bueno, dados los resultados que obtuve ahora en el Nacional, es muy posible que pueda participar en la universidad, ¿no? Perfecto. Y que ahora conocemos como campeonatos nacionales universitarios. ¿Será en octubre? En octubre, a finales de octubre. ¿Sabemos en dónde va a ser? En Monterrey, me parece. Monterrey. Sí. Perfecto. Entonces ahí estaremos muy pendientes de ello. Y más a largo plazo, ¿hay algo ahí en puerta? ¿O en que comienza el ciclo nuevamente para el próximo año? Pues sí, comienza de nuevo. También está el nacional, después de el universitario está el nacional juvenil. Y también ahí pues voy a participar. Y luego otra vez empiezan las competencias, pero ahora en curso largo. Perfecto. Oye, y hablando de lo deportivo y lo académico, pues háblanos también de tu vida como estudiante de biología.
¿Cómo lo combinas con ser pechista, cómo ser alumno y deportista al mismo tiempo? Sí, bueno, creo que la organización es importante. Sí. Sí, vaya que sí. Y pues normalmente hay horarios en los que al elegir horario pues también tengo que organizar mi horario, ¿no? Porque hay clases de 2:30 a 5:30 y pues ahí es donde está mi horario de entrenamiento, así que no suelo meter materias en ese horario a menos que sea necesario. Okay. Pero normalmente no tengo materias en ese horario y lo acomodo alrededor de mi horario de entrenamiento. También intento dejar momentos para comer, es importante. Claro, porque luego sacrificamos como eso, ¿no? O la comida o el sueño, ¿no? Creo que eso pasa mucho en estudiantes deportistas. Sí. Y es todo lo contrario, porque necesitan pues el combustible y necesitan descansar también. Sí, es difícil. A veces, pues es encontrar un equilibrio, a veces no se puede todo. Entonces, si de repente sí hay mucha carga de trabajo, pues a veces no da tiempo de ir a entrenar, pero igual, o nada más de hacer gimnasio, o nada más de ir a nadar 1 hora, eso también ayuda mucho el apoyo que tienes en este caso yo con mi entrenador, Juan Carlos, que pues también ayuda a empalmar un poco, ¿no? Si sales más tarde o llegas más tarde porque se atrasó tu clase, porque en este caso como yo estoy en biología, también voy al laboratorio, entonces a veces los métodos tardan un poco más, entonces tienes que quedarte, no puedes dejar ahí todo. Dejar ahí el experimento. El experimento a ver qué sale. Okay. No, entonces okay. Tienes que esperar y si llego más tarde también me apoya pues adecuando el entrenamiento que tocaba ese día para que pueda pues sacar el mejor provecho del tiempo que tengo disponible. Importante. Y también el apoyo de los profesores, eso es cierto, porque también en competencias a veces es 1 semana. Entonces, pues es regresar, ponerse, que me permitan ponerme al corriente, entregar las actividades, ya sea antes de irme o después, los exámenes y todo eso. Eso también, porque si no me dieran la oportunidad de hacer las entregas en otro tiempo, pues no podría tampoco. Entonces, a pesar de ser un deporte individual, pues hay todo un equipo, sí. Incluso de los profesores que hacen ese apoyo, pues sí. Se agradece, ¿no? Sí. Y saludos al entrenador Juan Carlos Carvajal de la Asociación de Natación de la UNAM, que es tu entrenador. Mi entrenador. ¿Cómo iniciaste en la natación? Uy, pues yo aprendí a nadar a los 6 años, me parece. Pero pues aprender a nadar era el objetivo, ¿no? Estaba, pues bueno, creo que de alguna manera había potencial. Me pasaron al preequipo en su momento cuando era niña. Y luego ya me cambié de equipo y ahí me aceptaron en el equipo. Y pues siempre he estado nadando. Pero cuando era niña la verdad es que no... A veces hasta se me pasaban las pruebas. Yo iba a nadar. Claro, nada más. Uno más como de juego, me imagino. Sí, ¿no? Sí, definitivamente yo lo que saliera estaba bien. Perfecto. ¿Y cuándo fue más en serio, más competitivo? Ya cuando entré aquí al equipo de la UNAM, yo veía que pues las personas que formaban parte del equipo tenían metas, que estaba esto de la Olimpiada Nacional, se llamaba, y que les daban uniformes y todo. Yo me emocioné mucho, yo veía el nivel que había en ese equipo, bueno, en este equipo del que ahora soy parte, y me inspiré. Y entonces fue cuando dije, wow, se puede lograr todo esto, yo quiero, ojalá algún día pueda, claro. Algún día me den mi uniforme, algún día gane medallas. Y se ha logrado. Sí. Oye, y bueno, invocamos al coach porque ya se está aquí manifestando. Dice, felicidades, Rebeca, eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Dice. Y nos comentaba precisamente que pues la evolución que has tenido como nadadora, pues ha sido notable, ¿no? ¿Cuál es tu secreto, Rebe? Cuéntanos. Pues yo creo que siempre, bueno, ser perseverante es importante, porque pues no siempre nos va a salir bien, pero aprender de los errores, yo creo que eso es fundamental, aprender de los errores. Si fallé ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para
para mejorar, ¿no? Siempre buscar los detalles que te van a hacer mejorar y pues entrenarlos, porque siempre en el entrenamiento tienes que ir pues recordando, como mecanizar al final de cuentas lo que tienes que hacer bien, cómo lo tienes que hacer para que al momento de competir solamente ejecutes lo que ya sabes hacer, ¿no? Pero es eso, es aprender de los errores y estarlos practicando, o sea, estar practicando la mejora de ese error. Lo dices muy fácil, o sea, lo dices como... Yo creo que realmente es así de sencillo, ¿no? Pero, bueno, quizá no sencillo, pero podemos aplicarlo en muchas cosas, ¿no? En la escuela, en el trabajo. Sí, definitivamente. ¿No? En la vida. Sí. ¿Qué te ha dejado a ti en la recta final de la charla? ¿Qué te ha dejado la natación? ¿Te cambió la vida? Uy, yo creo que es una lista enorme de los beneficios que en general el deporte, no solo la natación, te deja. Porque precisamente hay muchas cosas que haces en el deporte o que vives, experiencias que al final se pueden trasladar a la vida diaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, aprender de los errores, como tú lo decías, pues sí, en cualquier ámbito de la vida se puede hacer. Yo creo que también la confianza, aprender a confiar en ti, eso es algo muy importante y también te lo da el deporte, ¿no? A sorprenderte de lo que puedes llegar a ser, de pues la disciplina, de que no hay camino fácil, es trabajar si quieres llegar a tener una meta, es trabajar para llegar a ella, no hay de otra. Eso también en la vida en general, pues también está presente. Y pues los valores, ¿no? También honestidad. Bueno, está mucho esto del juego limpio, ¿no? Claro. Es importante. Y al final también en la vida, ¿no? Es como llegar de manera honesta a tus objetivos, ¿no? Pues muchas felicidades, Rebe, por contarnos tu historia, por inspirar a la comunidad universitaria. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere incorporar a la natación o cualquier otra disciplina que tenemos en la UNAM? Pues que se animen, que la universidad nos brinde estos espacios para realizar actividad física y están ahí, entonces pues no veo por qué no puedan ir a pues realizar actividades físicas. Claro, ahí está, ahí tenemos todo, ahí ¿no? Está todo, sí, y el apoyo también están los entrenadores, tenemos buenos entrenadores, entonces creo que se den la oportunidad. Sí. Perfecto, pues ahí está la lección que nos das hoy, Rebe, de juego limpio, de perseverancia, de paciencia, de constancia. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y muchas felicidades. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Rebe, pues ya lo escucharon, querida comunidad. Acabamos de conversar con Rebeca Vargas Álvarez, estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias, quien logró una plata y un bronce en el Campeonato Nacional de Curso Largo en los 100 y en los 50 y 100 metros pecho respectivamente. Muchas felicidades, Rebe. Gracias. Gracias por estar en Goya Deportivo. Y pues seguimos con noticias del deporte universitario. Continuamos con nuestro programa Goya Deportivo y vamos con la sección El Dato Oculto, que se dedica a compartir pues datos curiosos y poco conocidos del mundo del deporte. Hoy recordamos a Suleiman Al-Obeid, quien fue un futbolista apodado el Pelé palestino por su talento en la cancha. Vamos a escucharlo. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Hoy en Goya Deportivo recordamos al futbolista Suleiman Al-Obeid, que gracias a su habilidad en el campo de juego fue conocido como el Pelé palestino. Nacido en Gaza el 24 de marzo de 1984, Al-Obeid fue uno de los futbolistas más destacados de Palestina. Inició su carrera en el club de playa Khadamat Al-Shati. Posteriormente, jugó para el club del centro juvenil Al-Amari, donde ganó la primera liga profesional en la temporada 2010-2011. Con el Club Deportivo de Gaza fue el máximo goleador en la temporada 2015-2016 con 17 tantos. Con la selección nacional
disputó 24 partidos oficiales y formó parte del equipo que se coronó campeón en la clasificación a la Copa Desafío de la Confederación Asiática de Fútbol 2014. A lo largo de su carrera anotó más de un centenar de goles. El 6 de agosto de 2025, la Federación Palestina de Fútbol confirmó en un comunicado el fallecimiento de Al-Obeid a causa de un ataque israelí, mientras esperaba ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. La federación señaló que la muerte de Al-Obeid eleva a 321 el número de miembros del fútbol palestino fallecidos, incluyendo jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y directivos, desde el 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Sí lo escucho, deme un momentito. Sí. Buenos días, comunidad universitaria. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Continuamos en nuestra revista radiofónica del deporte de la UNAM y en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano que se celebra cada 15 de agosto nos acompaña el doctor Francisco Martín Peredo, que es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y pues también especialista en la historia sociocultural del cine, para compartirnos su mirada acerca de películas que abordan el deporte en el cine mexicano. ¿Cómo está, maestro Francisco Martín Peredo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días y muchos saludos a toda la audiencia. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Pues si nos pueden escuchar, ya saben, les recordamos, querida comunidad universitaria, en el 860 de amplitud modulada, en radio.unam.mx, pero ahora también nos pueden ver por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM, pues un poco también viendo esta parte visual, ¿no, maestro? Entonces lo podemos ver también aquellos que estén en el Facebook. Muchas gracias por estar acá. Pues, claro que sí. Para empezar esta charla, maestro, ¿cómo se ha retratado el cine mexicano, el deporte más bien en el cine mexicano a lo largo de su historia? ¿Cómo podemos empezar a abordar este tema? Bueno, yo creo que la primera referencia a actividades deportivas en el cine mexicano ocurrió en 1900 con un cortito que se llamó Pachuca Athletic Club, en el contexto del Porfiriato. No olvidemos que fueron los ingleses los introductores del gusto mexicano por el fútbol. Ellos jugaban fútbol, invitaron a los trabajadores de las empresas de los minerales del Chico, Real del Monte, Hidalgo, y junto con la tradición de los pastes se quedó en México la tradición del fútbol. Y yo creo que esa primera referencia de 1900 en pleno Porfiriato es la primera que tenemos como referencia a actividades deportivas en el cine mexicano. Ya formalmente el fútbol vuelve a aparecer en el cine mexicano en la película Los hijos de Don Venancio, dirigida por Joaquín Pardavé en 1944, y participó como actor en aquella película un futbolista que era famoso entonces, Horacio Casarín, y la anécdota se centraba un poco en que el joven, teniendo raíces tanto mexicanas como españolas por su padre, prefiriera jugar en el Atlante que en el Asturias, el Club Asturias de la época que existía. Después de esas referencias, en donde no es el fútbol central, pues va a venir la continuación de Los nietos de Don Venancio,
Va a haber películas como Los Reyes del Fútbol, que era un homenaje al Club Guadalajara y que tuvo una continuación en las Chivas Rayadas en los años 60. Ahí trabajaron figuras de entonces del fútbol como Antonio La Tota Carvajal, Salvador Chavarreyes, el Tigre Sepúlveda, el Jamaicón Villegas. La película Tirando a Gol de 1965 con Lola Beltrán y David Reynoso se centraba en hijos que tenían rivalidad, los hijos de ellos, porque unos le iban a la América, otros le iban a las Chivas, y al final hay un final feliz en donde todos terminan en la selección mexicana. Otras películas como El Pícaro también referían al fútbol, pero yo creo que una de las muy importantes en la historia del fútbol en el cine mexicano es Fútbol México 70, dirigida por Alberto Isaac, que combinó ficción con documental sobre un niño que se escapa de su casa para ver todos los partidos que le es posible ver de fútbol. Es considerada la mejor en muchos sentidos. Y ya después ha habido otras películas sobre fútbol, como el futbolista fenómeno, el Chanfle 1, el Chanfle 2, que no son muy bien valoradas por la crítica, aunque tuvo éxito taquillero. Una que es interesante, que fue dirigida por Alfonso Arau en 1986, Chido One, el Tacos de Oro, que tiene un poco este estilo norteamericano de querer contar historias de éxito. Narra la historia de un chico de barrio que es descubierto con cazatalentos, lo adopta, lo entrena, lo convierte en futbolista estrella y ya como seleccionado vence a Alemania. Este tipo de historias edificantes que narran la historia de vicisitudes de un deportista hasta que triunfa y se convierte en un exitoso. La publicidad decía, Chido One es el más picudo, el más chido, salió de un barrio popular de donde surgen nuestros ídolos, etc. Era un guión del propio director Alfonso Arau y de su esposa Laura Esquivel, que juntos hicieron, si recordamos, como Agua para Chocolate. Y diríamos que películas posteriores como Rudo y Cursi, Ilusión Nacional, Atlético San Pancho oscilan entre la ficción, a veces con más énfasis en el documental hasta que llegamos a Campeones de Lourdes Deschamps en 2018, que es digamos que un filme de homenaje sobre la selección mexicana en el Mundial Sub-17 celebrado en Perú en 2005. Y ahí tenemos una filmografía sobre el fútbol en el cine mexicano. Es muy importante en el cine mexicano también el cine sobre el boxeo. Estas películas se inscriben por una parte un poco en la fantasía de las clases depauperadas económicamente que necesitan y esperan un golpe de suerte, y eso puede ser tanto la lotería como que un hijo les resulta muy bueno para ser boxeador o para ser futbolista o para ser muy buen cantante. Y entonces estas películas se caracterizan mucho por una parte por el rescate del ambiente de los barrios. En algunas ocasiones buscan hacer una representación hipotética de la caracterología y la idiosincrasia del mexicano. En algunas cintas de boxeadores se atisban los problemas de la corrupción en ese deporte entre los empresarios y los manejadores. Yo creo que una de las películas más importantes en este terreno es Campeón sin Corona de Alejandro Galindo en 1945, una película que se refiere a un boxeador que era el Chango Casanova, no recuerdo exactamente el nombre del boxeador, pero en la película aparece con el nombre ficticio del Kid Terranova, si mal no estoy recordando. Después Chano Urueta rodó películas como El Gran Campeón, que fue interpretada por ese boxeador Luis Villanueva Kid-Azteca. Campeón de Corona ha sido valorada porque se quiso ver como una exploración de la idiosincrasia del carácter mexicano a través de un boxeador que es un chico pobre de barrio que se dedica a vender paletas y que enfrentado a un boxeador norteamericano, el boxeador norteamericano lo desarticula por completo cuando le habla en inglés, y el otro hipotéticamente reacciona de manera complejada porque es un mexicano con poca educación, pobre, etcétera. Yo creo que esa idea, esa mitología sobre el mexicano apocado,
se ha terminado. Es una película que funcionó bien para mediados del siglo XX, cuando están en boga libros como El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, después El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Pero por fortuna hoy tenemos jóvenes deportistas mexicanos que no son apocados, que no reaccionan de manera complejada ante el rival extranjero. Ahí tenemos los éxitos de grandes futbolistas mexicanos. Ahí están Carlos Vela, están los Jiménez, está el propio Chicharo Hernández, está Claudista Osmar, que acaba de tener un triunfo impresionante y que reta desafiante a sus rivales del clavadismo y la natación chinas, por ejemplo, las taekwondoínas que acaban de ganar. Entonces hoy en día el México del siglo XXI ya dejó atrás esa idea del deportista mexicano disminuido, acomplejado, que enfrentado a sus rivales extranjeros no se puede sobreponer. La película es valiosa vista en su contexto. En 1945, campeón de corona dirigida por Alejandro Galindo, pero yo creo que eso quedó muy superado. Sí, porque el cine es una representación, ¿no? del público, de donde se hace, y entonces ya se ha superado eso. Se ha superado, por eso decía yo, es una película que es una representación probablemente de lo que había en aquel México entre los años 30 y 40, donde todavía hay esta disputa en la sociedad mexicana entre la gente que es muy hispanista o la gente que es muy indigenista. Hay mucha conflictividad respecto al mestizaje de la sociedad mexicana. Todavía se está en el proceso del mestizaje para llegar a ser la nación plenamente mayoritariamente mestiza que somos hoy en día. Y de ahí parten muchos de estos mitos aparentes de la conflictividad mexicana en su identidad, en su carácter nacional, etcétera. Y por eso decía yo, sí, es una muy buena representación vista en su contexto en 1945. En este México de 55 más 25, 80 años después, por fortuna ya quedó superado. Tenemos deportistas que son muy competitivos y competentes en las palestras extranjeras frente a sus rivales extranjeros. Y entonces sí, después de esas películas consiguieron películas como El Gran Campeón, El Último Round, que también es de Alejandro Galindo en 1952. Bueno, Pepe Toro no me gusta mucho mencionarla, es más bien un melodrama desaforado que película de box. Hubo películas, como decía, como Bajo la influencia del miedo, de Juan Orol, Tabaco, de Zacarías Gómez Urquiza, que refieren problemas de gangsterismo en el deporte. Otras películas como El Ratón, que se refería a Raúl El Ratón Macías, El Boxeador, de Gilberto Gascón, La sombra del otro Guantes de Oro. Dinamita Kid incide otra vez un poco, y Sangre en el Ring inciden otra vez un poco en estas historias, pero más bien como un recurso de dramatización respecto a los problemas que enfrentan los boxeadores, precisamente porque se les suele ver como chicos de barrios pobres que no tienen una fortaleza educativa que les permita defenderse bien de los vividores, de los explotadores, etcétera. Hubo de hecho una película en la que se refiere la vida de el Púas Olivares, las glorias del Gran Púas, que contó con guión de Ricardo Garibay, que tiene un poco ese tono, pero yo creo que en el terreno del box, otra película después de Campeones de Corona muy valiosa es Knockout, de José Luis García Gras, en 1982. Yo creo que esas dos son las mejores películas que refieren el mundo del boxeo en el cine mexicano. Aunque ha habido cine que refiere muy tangencialmente otros deportes, por ejemplo la pelota vasca, La Noche Avanza de Roberto Gabaldón, con un pelotari interpretado por Pedro Armendáriz, pelotari muy arrogante con sus compañeros pelotaris y demás, que termina asesinado en un avión por una chica de la que abusó. La verdad es que la presencia mayoritaria de un deporte en el cine mexicano la tiene el cine de la lucha libre. Son alrededor de 150 películas que existen con protagonistas luchadores, El Santo, Mil Máscaras, Blue Demon, etcétera. Y bueno, pues ¿qué tenemos ahí? Es el contexto de los años 50, un contexto de crisis en México, crisis económica. Había terminado el sexenio de Miguel Alemán en medio de un
enorme escándalo de corrupción, con devaluación, con muy mala imagen de las élites políticas, y en esos contextos en que hay ansiedad social, malestar, pues aparecen los superhéroes. Lo mismo pasó en Estados Unidos de los años 30 con la crisis económica de 1929, la prohibición del alcohol, y habían surgido los primeros superhéroes estadounidense. Un poco se repite la situación en México a los años 50 con todo este malestar en el contexto de la Guerra Fría, que cualquier ánimo de protesta social se sataniza bajo la acusación de comunismo, de infiltración de ideologías exóticas, dicen las élites políticas, y surge este cine de luchadores que tiene en esencia este asunto de los técnicos contra los rudos, pero que es una simbolización de la lucha entre el bien y el mal, y que a veces lo que destaca es que son los valores morales frente a la maldad. Poco a poco ese cine de luchadores evoluciona a que los luchadores pueden ser delincuentes, pueden ser... Los luchadores son los valores morales frente a la maldad, que pueden ser representaciones de delincuentes, pero deriva hacia representaciones de extraterrestres, de seres sobrenaturales. Monstruos, vampiros, momias. Y entonces vas a tener desde películas como El luchador fenómeno de Fernando Cortés, en 1952, el año en que termina el gobierno de Miguel Alemán, caracterizado entonces como el más corrupto de la historia política mexicana hasta entonces. Y van a seguir películas como La Bestia Magnífica, que se refería a un luchador que era el Maravilla López, no recuerdo, pero van a haber películas con Huracán Ramírez, de Joselito Rodríguez en 53, y luego ya vienen las que van a ser las películas estrella, El Santo, El Enmascarado de Plata. Por cierto, la primera de René Cardona en 1954 no la protagoniza el Santo, la protagoniza otro luchador que se llama El Médico Asesino, pero posteriormente ya las películas del Santo sí las protagoniza el Santo. Y los propios títulos te dicen de que van Santo contra el cerebro del mal, Santo contra los hombres infernales, Santo contra los zombies, Santo contra las mujeres vampiros, Santo en el Museo de Cera, y Santo en el Tesoro de Drácula, que va a tener una versión para el extranjero, El vampiro y el sexo, donde se aparecen imágenes de mujeres desnudas que no se permitieron para las muy controversial en su época. Muy controversial, efectivamente, estamos hablando de 1968, 1969, cuando la sociedad mexicana más conservadora está muy asustada otra vez por el supuesto peligro de la infiltración comunista en el país, del movimiento contracultural, de estos movimientos de liberación femenina, y entonces pues se hizo algo que se hacía desde los años 40, hacer dos versiones de la misma película, una para los mercados europeos y otra para los mercados mexicano y latinoamericano, donde la iglesia tiene un enorme peso y no permite imágenes de desnudos, imágenes sexuales. Y eso hizo que fuera muy controversial y que existan en los hechos dos películas. Porque El vampiro y el sexo es la versión para el extranjero de Santo en el Tesoro de Drácula. Va a haber otras películas, Santo y Ludemo contra las momias de Guanajuato, Santo y Ludemo contra Drácula y el Hombre Lobo. Y digamos que es el deporte de la lucha libre, el deporte de la lucha libre, pero encaminado a la construcción de una leyenda de la lucha libre, de representar esta lucha del bien contra el mal. Un poco este cine se deriva de el éxito que tiene la transmisión de las luchas por televisión en una época en que la televisión todavía no tiene la capacidad de producción para llenar el tiempo aire que tiene que llenar. Ya después viene la industria de la telenovela que sí va a tener forma de llenar tiempo aire y se desplaza a la lucha libre de la televisión, en parte porque también se considera un poco nociva tanta exhibición de la lucha libre por la televisión para los niños y adolescentes de la época. Pero se queda ahí esta ideología de la representación entre el bien y el mal del santo construido pues, como nuestro gran superhéroe mexicano, a la manera como son los superhéroes estadounidenses, en su idiosincrasia, en su carácter nacional estadounidense, pues para nosotros el santo es eso. En alguna película, en Santo contra los zombies, en el final, se dice eso. Uno de los diálogos dice, el santo es una leyenda, es una quimera, es la encarnación de lo más hermoso, es el bien y la justicia, ese es el santo enmascarado de plata. Y entonces con todo eso se construyó todo este cine de luchadores que tuvo su gran época y bueno, que también pasó a ser uno de los géneros del cine mexicano.
De fútbol americano. Adelante. Justo le iba a preguntar si había otros deportes, porque son, como dicen, en su mayoría luchas, fútbol, hemos hablado de boxeo, pero ¿nos iba a decir de americano? El fútbol americano tiene poca representación en el cine y no es central el fútbol, pero hay una peculiaridad interesante. Desde películas como Una calle entre tú y yo, de Roberto Rodríguez, también en 1952. Y después Sí, mi vida de Fernando Méndez en 53, Viva la juventud, Fernando Cortés en 56, La locura del rock and roll de Fernando Méndez en 57, Paso a la juventud, Gilberto Martínez Solares en 58, Juventud sin Dios, que tuvo otros títulos, Siempre hay mañana, La vida del padre Lambert, Dile que la quiero, Fernando Cortés, La cuarta compañía. Son películas que muy peculiarmente hacen mucho énfasis entre esta rivalidad eterna entre los burros del Politécnico y los Pumas de la UNAM en el terreno del fútbol americano. Pero como son los años de las películas de jóvenes rebeldes que se están rebelando contra las sociedades que hicieron las dos guerras mundiales, que tienen la rock and roll como su arma de defensa, son películas de tono muy edificante que buscan mucho que aunque se menciona esta rivalidad entre los burros del Poli y los Pumas de la UNAM, al final se convoca mucho a la idea de, bueno, la rivalidad deportiva tiene que ser otra cosa, tiene que conducir a la confraternidad entre los equipos rivales, a disminuir lo que podría derivar más hacia un encono que no sería aceptable. Y eso es muy bueno. Es un tipo de cine mayoritariamente presente en los años 50, en estos años 50 en que las juventudes se convierten en protagonistas de las cinematografías, sobre todo a partir de una película estadounidense que se llamó Rebeldes sin Causa, con James Dean, dirigida por Nicholas Ray. Y entonces el cine de fútbol americano en México no tiene mucha significación, porque no es el fútbol americano el objeto central de la película, sino que son historias de juventud melodramatizadas en conflictos de hijos con sus padres, o de jóvenes o de jóvenes en conflictos con sus noviazgos, en donde aparece, digamos que de manera colateral el fútbol, y aparece en este sentido, en referir a esta rivalidad entre Pumas y burros del Poli, pero al final convocar como la idea del deporte es deporte, hay que ser deportistas en un sentido sano, y la confraternidad entre las juventudes y los estudiantes gana. Y yo creo que la película que llama mucho la atención es una muy reciente, La cuarta compañía de Vanessa Arriola y Amir Galván, que narra el caso real de un equipo de fútbol americano que se crea en una prisión en Santa Marta, Catitla, que se llama Los Perros de Santa Marta, que para poder jugar las autoridades corruptas les hacen salir por las noches a delinquir, a robar autopartes para las autoridades corruptas del penal, si mal no estoy recordando la película, pero que fueron un muy buen equipo de fútbol, pero en el encierro, los perros de Santa Marta, en el penal de Santa Marta, Catitla, llamó mucho la atención esa película en 2016, y en los hechos es muy buena. Vanessa Arriola y Amir Galván son muy eficaces en la narrativa, en el montaje, muy dinámico de la película. Nos ha dado una lista, yo creo que para todo el año, para ver mucho cine deportivo, y se nos acaba el tiempo, pero ya nos ha platicado que el cine ha utilizado el deporte, ¿no? Para hablar entonces de temas sociales como desigualdad, como racismo, como otros temas. Sí, claro. Y hay deportes que de plano prácticamente no están mencionados. El ciclismo, por ejemplo, pues salvo el campeón ciclista o Piernas de Oro, no es un deporte muy presente. El béisbol sí fue referido en muchas películas, pero la verdad es que las dos películas más significativas en el béisbol fueron Pequeños Gigantes, que refieren la hazaña de unos chicos de Nuevo León que le ganaron en 1957 a un equipo de chicos estadounidenses. Esa misma historia de Hugo Butler en 1960 fue referida después en el Juego Perfecto de 2009, que recreó esas hazañas de un equipo de niños regiomontanos que le ganaron en 1957 el campeonato de béisbol infantil
en Williamsport, Pensilvania, al equipo estadounidense. Como decía, la pelota vasca no tiene mucha presencia, la tauromaquia, pues la película más significativa en el cine torero de Carlos Velo, pero sí, el deporte en el cine mexicano ha servido para referir algunas cuestiones sociales interesantes, como los barrios de las clases pobres en las ciudades, como las rivalidades entre equipos entre la sociedad mexicana, la filia de la sociedad mexicana con el fútbol. La sociedad mexicana se caracteriza por ser futbolista y guadalupana. Y hay ahí unas representaciones de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX. En este principio del siglo XXI, sí ha cambiado el panorama de cómo se representa el deporte y a los jóvenes deportistas mexicanos en el cine, y eso es muy saludable. Después de 80 años no podría ser de otra manera. Pero es un cine interesante, por poco que sea la presencia del deporte en el cine mexicano, que ahora que te dije toda la lista, pues ya no parece tampoco. Es un cine interesante para verse, para analizarse, para reflexionarse. A propósito del deporte, la presencia del deporte en el cine nacional. ¿Y cree que se produce suficiente cine deportivo? ¿Todavía es un género poco explorado? ¿Cuáles son los retos, ¿no?, para llevar estas historias a la pantalla? Yo creo que se produce poco. Yo creo que se produce poco. Cuando tú ves la representación de los deportes, por ejemplo, en el cine de Hollywood, son representaciones muy positivas, a veces muy críticas, como esta película que hubo sobre el daño que reciben los jugadores de fútbol americano, las conmociones cerebrales, que en algunos casos conducen a problemas graves de salud y después a suicidios, asesinatos. Era una mirada muy crítica del daño que puede haber para los deportistas del fútbol americano en su salud, pero también la tendencia de Hollywood más bien es hacer este tipo de historias edificantes de la lucha, del esfuerzo por vencer todo lo que tienes en contra y salir adelante. Y eso es muy positivo, es una forma de construcción emocional de la ciudadanía, construcción emocional de las audiencias, en el sentido de decir, el esfuerzo paga, la disciplina paga, el trabajo paga, todo eso junto puede conducir al éxito y es muy bueno. Y yo creo que en México podríamos hacer algo similar. Hablaba yo de nuestros deportistas mexicanos contemporáneos que son muy eficientes, muy brillantes, que salen al mundo, se insertan de manera muy solvente en equipos extranjeros, si se trata de fútbol, en el terreno del clavadismo, de la natación. Y yo creo que podríamos hacer un cine de tipo similar, un cine que sea un cine que dé ánimo, que estimule, que reconozca estas juventudes deportistas que ahora son muy distintas de aquellas juventudes de los años 30, 40, 50, hipotéticamente un poco apocadas, porque se está todavía construyendo el carácter nacional mexicano a lo largo del siglo XX. Yo creo que tenemos un giro social muy interesante ahí, y pues hace falta que haya cine documental y de ficción con el deporte como eje central y en otro sentido a la manera en que se hace en naciones europeas. Pues nos quedamos con esa invitación para la comunidad universitaria, que quizá haga la próxima gran película de cine deportivo mexicano. Esperamos que así sea, y le agradecemos mucho su presencia en Goya Deportivo, doctor Francisco Martín Peredo Castro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchos saludos para la audiencia. Gracias. Pues seguimos en Goya Deportivo. Ya escucharon, hay mucho cine por ver, y incluso con este mensaje del doctor Francisco Peredo, si ustedes quieren hacer cine, una película de ficción o documental, anímense a hacerla. Ahora es muy accesible, incluso hasta con los celulares, ¿no? Hay muchos proyectos que se han hecho, entonces bueno, pues ahí están esos pasos para hacerlo. Y si es de nuestra universidad, pues qué mejor, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Francisco Martín Peredo. Seguimos en Goya Deportivo. Pues continuamos con la sección Fundamentos Sonoros, la sección de nuestro programa que propone piezas musicales vinculadas con el deporte. Hoy escucharemos Requiem for a Heavyweight, que precisamente es una pieza musical que refiere a esta película Requiem por un peso pesado, o Requiem por un boxeador, le pusieron en español. Y esta pieza musical aparece en esta película, una adaptación del cine estadounidense de 1962, dirigida por Ralph Nelson. La trama sigue a Luis The Mountain Rivera, interpretado por Anthony Quinn, un boxeador profesional que tras perder por nocaut ante Cassius Clay
quien más tarde se convertiría en el legendario Muhammad Ali, pues enfrenta el final de su carrera y el reto de rehacer su vida fuera del ring. La pieza Requiem por un peso pesado estuvo a cargo del compositor estadounidense Lawrence Rosenthal, el mismo año en que se estrenó la película, en 1962. Rosenthal es autor de bandas sonoras que combinan un estilo orquestal clásico con una intensa carga dramática, algo que encaja perfectamente con el tono del filme y resalta el lado humano y trágico del boxeo. Entonces escuchamos Requiem for a Heavyweight, o Requiem por un peso pesado en español, interpretada por la Filarmónica de Bruselas bajo la batuta de Dirk Brosse, incluida en el álbum recopilatorio Lawrence Rosenthal Music for Film and Television, publicado en noviembre de 2023 por Silva Screen Records. Para aquellas personas que nos escuchan a través de Facebook, Deporte UNAM y Goya Deportivo, pues los invitamos a escuchar esta pieza en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten. o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Comunidad universitaria, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, y seguimos con muy buenas noticias en el deporte de nuestra universidad. Les informamos que 2 equipos infantiles de fútbol americano de Pumas de Ciudad Universitaria se coronaron campeones en sus respectivas categorías infantil e infantil A, y hoy nos acompañan algunos pumitas en cabina para contarnos cómo les fue en esta experiencia. Si ustedes nos siguen a través del Facebook de Deporte UNAM y Goya Deportivo, podrán ver a nuestros pumitas y a los coaches que están aquí en cabina, y los presento. Patricio Yael Ortega García. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, acércate un poquito más a este micrófono para que te escuche muy bien la gente, tus fans y todos. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Leonardo Mena Flores. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Muchas gracias por estar acá. También nos acompaña André Delgado Curioca. Hola, André, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, muy buen bien, día. mucha energía traes hoy. Sí. Perfecto, muy bien. Y Amelie Muñoz Canizales, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien,
Todo bien, muchas gracias por estar acá. Veo que a pesar de que es muy temprano ya vienen muy despiertos y eso nos da mucho gusto. Y también está con nosotros los coaches. Santiago Reyes, hola, ¿cómo estás, coach? Hola, buenos días, buenos días. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Emiliano también Vadillo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí acompañándonos. Es un gusto tener a nuestros Pumas aquí en cabina como siempre. Pues dos campeonatos en categorías infantil e infantil A, que recuérdenos, infantil de qué años son. 25. ¿25? No. No, o sea, ¿cuántos años tienen los de infantil? 11. 11 años. Yo 10. Que son 10 y 11 años. Son ustedes dos, ¿no? Que es André y Amelie, ¿cierto? Sí. Y infantil A, ¿cuántos años tienen? 13, 12 y 13 años. 12 y 13, ¿no? Son en esas categorías. Pues, ¿qué se siente ser campeones? ¿Es algo que se habían imaginado alguna vez? Empezamos por este lado, André. Bien, se siente bien, feliz, porque pues es un honor ser campeón. Claro, lograr el objetivo. Representar a la universidad. Totalmente. ¿Y en tu caso, Amelie? Pues muy bien, porque es algo que venimos preparando desde hace meses. Entonces fue un orgullo haber ganado este partido. En el caso, bueno, ahorita hablamos también de la peculiaridad que tiene en tu caso jugar equipada, y bueno, ahorita hablaremos de ello. No sé si es algo muy común. Pues no es algo muy común porque, digo... Coach Santiago, a ver, enséñanos un poquito, por favor, coach, para que lo escuchemos muy bien. Igual sus fans, sí, que lo escuchen muy bien. No, mira, no es muy común que una mujer juegue fútbol americano. Se ha ido implementando y es un orgullo, es un privilegio que muchas veces en diferentes deportes las mujeres hayan estado entrando, y claro que es de orgullo y de representarse, claro. Porque hay categorías y todo, pero más bien es peculiar en lo mixto, vaya, ¿no? Que sea mixto. Sí, claro, digo, al final de cuenta, cuando un niño quiere practicar algún deporte, se le ve iniciativa, y pues creo que tenemos una de las mejores jugadoras del infantil. Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, en tu caso, Patricio, ¿cómo te sientes de ser campeón? Pues muy bien, o sea, es algo que en los Pumas tienes que acostumbrarte, porque siempre va a pasar. Van a ser campeones, es lo que se aspira siempre, ¿no? Como Pumas. Sí. Y Leo. Muy bien, yo me sentí muy bien porque era mi primer campeonato y eso me hizo sentir muy bien. ¿Y cuál fue el reto, no? La clave, el hecho, el suceso, la jugada que fue determinante para coronarse campeones, o este esfuerzo a lo largo de la temporada? Pues otra vez contigo, Leo, ¿cuál fue la clave? Yo creo que fue desde el inicio del partido que empezamos dominando y no dejamos de dominar. ¿Qué partido fue ese, el de la final, podríamos decir? De Burros Blancos. Ah, ¿qué tal? Además, clásico, ¿no? Sí. Un clásico. ¿Y tú qué nos puedes decir, Patricio? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy buena, porque igual siempre estuvimos dominando. Y desde la temporada pasada, o sea, antes de esta, siempre les habíamos ganado a Burros. O sea, es algo que ya siempre los hemos dominado. Y entonces, ¿cuánto quedaron en ese partido? 24-0, ¿no? 23-0. 23-0, entonces 23-0. Fue contundente. Contundente, sí. Esa victoria. Preparamos muy bien ese juego. La verdad es que ahí tuvimos varias jugadas de truco. Y de hecho estos dos son dos de los que hicieron esa jugada de truco. Tuvimos una jugada ahí bastante extravagante, muy bonita a la vista, que yo creo que eso fue nos dio para arriba y ellos para abajo. ¿Y cuál es la clave, coach, o el secreto para entrenar a los Pumitas, que también me imagino que tienen sus retos en estas categorías, categoría infantil A, 12 y 13 años? Pues yo creo que el amor al fútbol es lo que nos impulsa, ¿no? Nosotros como entrenadores somos jugadores, amamos el juego, y enseñarlo a niños que quieres verlos, ¿no? Proyección a Liga Mayor, que se queden toda su vida ahí, aquí en la universidad, es muy especial. Y el reto en esta infantil A es que pues ya están en la edad de la llamada punzada, ¿no? Entonces empiezan ahí un poquito de rebeldes, pero siempre respetuosos los niños. ¿Sí es cierto eso, Pato, Leo? Sí. ¿Son rebeldes ustedes? No. Más o menos. A veces. Sí les hacen caso a sus coaches, sí, como debe ser. Muy bien, la disciplina. Ya nos decía nuestro entrevistado anterior que estábamos hablando de cine y deporte, que hay películas, que hablan sobre americano, y que nos dicen que el esfuerzo paga, ¿no? Que la disciplina paga. En ese caso, ¿ustedes creen que fue así con este campeonato? Sí.
hay recompensa después. Oigan, y en el caso de la infantil, con André y con Amélie, ¿cuál fue esa clave? ¿Cómo fue su partido? ¿Contra quién fue la final? Fue contra Redskins. Contra Redskins. ¿Y cuánto quedaron? 20-0. ¿20-0? Sí. Ah, entonces también aplastantes estuvieron. ¿Y cuál fue la clave, ustedes dirían? ¿Cuál fue el secreto de su victoria? Tener la cabeza siempre fría. Pero es complicado hacer eso, ¿no? Porque estás en el juego, estás en el calor del momento. ¿Cómo le haces para mantener la cabeza fría? Pues nada más tienes que pensar en tu futuro. ¿Qué harías si te empiezas como que a alocarte o mantenerte tranquilo? ¿Y tú cómo lo haces, André? Pues bien, siempre hay que estar unidos, ser una familia, no. Si uno se bloquea, pues todos perdemos, así que pues hay que estar unidos siempre y siempre estar juntos, nunca dejar de dominar. Y esa mentalidad que se cultiva desde pequeños, ¿no, coach? Que les va a servir para toda su vida, coach Santiago. Sí, claro, digo, a la edad que tienen es muy difícil el que los niños alcancen cierta mentalidad, o a una edad tan corta que ya tengan claros ciertos objetivos. Creo que también influye mucho en cada partido, digo, a lo largo de su vida, ya sea deportiva, escolar, hasta en la familia, el que tenga este tipo de mentalidad, pues hace que un niño a esta edad pues, cambie demasiado. Ahí nos saluda Caro Caricancia, Amélie, y di, soy tu fan. Nancy Delgado también nos dice, felicidades Pumas, te amo y soy tu fan, André Delgado, tu tía Nancy, qué bonito. Muchas gracias. Gracias a todos los saludos. Ahí manifiéstense en el Facebook o en el de Goya Deportivo, en el Deporte UNAM. ¿A quién le dedicarían este título, André y Amélie? Yo creo que a mi abuela, porque ella fue la que me estuvo acompañando todos estos partidos. Ella fue la que nunca me dejó que me rindiera y siempre me estuvo acompañando. Ese apoyo es importante, ¿no? También a veces que no lo vemos, o incluso te voy a decir, a veces aunque ni siquiera lo apreciamos, ¿no? Hasta después. Entonces me da mucho gusto que lo manifiestes ahorita, ¿no? El apoyo de la familia. ¿Y en tu casa, André? Pues bien, igual a todos los que me apoyaron, los que estuvieron yendo a los partidos, porque también es un sacrificio. No es fácil. No es fácil. También mis papás que dejaron de trabajar algunos días para llevarme a entrenar, para los partidos. O sea, pues le doy gracias a eso que me pudieron traer. Y también como coach es un reto, ¿no? O sea, tú entrenas y después es entrenar a los pequeñitos. Sí, la escuela. Sí, es bastante complicado, digo, ahora sí que la vida de estudiante atleta siempre va a ser muy movida, pero si amas este deporte y si te llena, pues creo que vale completamente la pena. El precio es incomparable, esta sensación de poder bajar de entrenar, de estar todo el tiempo movido y tener la satisfacción de que al final del día vas a encontrarte con esos muchachos, estos pequeños, es una satisfacción completamente inigualable. En el caso de Pato y Leo, ¿a quiénes le dedicarían este título? Yo a mis papás por el sacrificio que hicieron al llevarme a entrenar, ya que mis papás trabajan los dos y pues los dos sacrificaban su tiempo para llevarme a entrenar. Claro, es todo un sacrificio. Y en el caso de Pato. Yo igual a mis papás, pues porque también había días que pues mi mamá estaba cansada y me llevaba a entrenar, ¿no? O los fines de semana que mis papás a veces trabajaban, pedían los días para poder ir a mis partidos. Entonces, ¿cómo a pesar de que, bueno, hay un trabajo en equipo, hay un trabajo en la cancha, en el pizarrón, pero también es un equipo más grande, ¿no? Que se sale de la cancha, que es el de los amigos, los papás, la familia. Qué importante es eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, coach Emi? Pues claro, es un trabajo en conjunto, ¿no? Al final yo lo veo de una forma muy especial. No solo somos los que estamos en el campo, ¿no? Sino hay muchas cosas atrás de los niños, ¿no? Claro, no dejan de ser niños.
dependen de sus papás, ¿no? De su familia totalmente, entonces ellos son los que los llevan, ellos son los que les lavan, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto totalmente, tanto nosotros como coaches, ellos como niños, ¿no? Jugando, y las personas que están atrás de ellos. Y eso que dices que no dejan de ser niños, yo me pregunto, ¿dónde está la línea entre que sea un juego y que sea un deporte competitivo? ¿Cuál es esa línea? ¿Cómo lo manejan ustedes? Pues bueno, yo creo que más bien es una cultura que tratamos de inculcar desde pequeño, ¿no? Desde las categorías más chicas, que son las babies. Nosotros como jugadores de Liga Mayor siempre es dominar, ¿no? La universidad es el mejor programa de México de fútbol americano, siempre tiene que dominar. Entonces yo siempre les decía, diviértanse, no deja de ser un juego. Si tú te diviertes, vas a hacer las cosas bien, te van a salir las cosas, entonces siempre diviértete cuando entres al campo, cuando estés entrenando, hagas lo que hagas, siempre diviértete. Pero hablando de eso, ¿qué es lo que más les gusta del americano, del juego? Vamos de este lado otra vez con André. Pues lo que más me gusta es que todos estamos unidos, somos una familia, también nuestra familia nos viene a apoyar, cuando salimos del juego estamos con ellos, o sea que siempre se va a armar una hermandad y siempre estar unidos. Eso es lo que más te gusta, la compañía, la convivencia, digamos. Y también pues que, como dice el coach, hay que divertirnos. Si no te diviertes, pues no salen las cosas. También hay que disfrutarlo, divertirnos, y si tú tienes la oportunidad, pues salir a ganar y dominar. Y en tu caso, Amelie, ¿qué es lo que más te gusta del americano? Por lo mismo de que soy la única niña que mis compañeros confían en mí, siempre me están apoyando, al igual que mis coaches. Es lo que más te gusta, el compañerismo. ¿Y en tu caso, Pato? Pues a mí que, o sea, en Pumas, cuando llegas no solo haces amigos, haces hermanos, y pues es un deporte que no cualquier niño lo puede practicar. ¿Por qué? ¿Por qué dirías eso? Que no cualquiera puede hacerlo. Porque como es muy famoso el fútbol, o sea, como que en México no es como que muy claro, se van más por el fútbol asociación sí, que por el americano. Y me imagino que en tu familia hay esa tradición también, o juegan también, jugaron, ¿no? Solo mis hermanos hemos jugado fútbol americano, ¿no? Mi familia es futbolista, bueno, juegan fútbol. Sí, ¿no? ¿y por qué el americano? Yo antes jugaba fútbol, y pues mi hermano mayor jugaba fútbol americano, ¿no? Y por él me metí a jugar fútbol americano, ¿no? Porque al verlos me empezaba a dar como que, no, pues quiero jugar este deporte, ¿no? ¿Te gustó también practicarlo? Y en tu caso, Leo. A mí el compañerismo y la hermandad que genera el deporte, ya que no solo es un juego de una sola persona, sino de 11 que deben de estar enfocados en el mismo objetivo. ¿Y tú cómo empezaste a jugar? Yo igual por mi hermano mayor. ¿Tu hermano? Sí, jugaba y pues él me impulsó a jugarlo. Él te dijo, tienes que meterte también. ¿Y ustedes cómo empezaron, Amelie? Yo empecé por mi papá, porque mi papá juega fútbol americano. Entonces yo lo veía desde chiquita y pues veía cómo se pegaban y todo eso me llamaba la atención. Y empecé con banderitas primero, ¿no? Para agarrar todo como el impulso para meterme al americano. Que es como el tocho, el flag, ¿no? Ajá. Y cuando ya no habían más de mi edad, pues decidí meterme al americano y de ahí también me empezó a gustar mucho. Y ya mi primera temporada como que le tomé cariño y me quise quedar. ¿Y no te dijeron, oye, pero es muy peligroso, o no puedes tú pegar, o no hubo esa como resistencia? ¿Sí? Y luego pues no les hice caso. Bien, muy bien. De hecho también el coach Ramos me dijo que también me quería para equipado. Y pues lo intenté y pues sí me gustó. Perfecto. ¿Y en tu caso, André? Pues yo jugué desde los 4 años en flag y ahí me gustó, me motivé y dije, pues está padre. De hecho, mi primer temporada de equipado, que fue el año pasado, me dijo mi papá, si no te gustan los golpes no importa, salte. Pero pues sí me empezó a gustar y como decíamos, es una hermandad que se junta, no es solo un juego de uno, son todos. Todo es una familia.
Entonces de los 4 años. Sí. Es flag. Y sí. ya después. Sí, ya equipado. Y voy con ustedes, coaches. A ver, ¿ustedes cómo empezaron a jugar, Santiago Reyes? Yo inicié a los 5, así como a los 5 o 6 años igual en bandera, allá en Bucaneros, ahí en Satélite. Y desde ahí hice todas mis babies, jugué mis infantiles, hasta Bucaneros. Uh-huh. Ya después, pues me gustó, tuve una buena sensación. Digo, no es un deporte que como lo acaban de decir, es en conjunto, ¿no? Entonces somos unas piezas que pues funcionan. Ahora sí que tiene que ser perfecto ese movimiento para que todo pueda salir como tú tienes pensado. Y pues cuando lo empiezas a jugar te atrapa este deporte, no solo es de ver y sentirlo, o sea, te apasiona cuando lo haces con esa intensidad. Creo que es un sentimiento que no muchos deportes tienen y a lo mejor no cualquier persona logra tener, porque el hecho de que te atrape cualquier deporte, haces más, sacas tiempo de donde no lo hay, te mueves de aquí para allá hasta en trayectos imposibles, pero estás ahí con tal de divertirte, con tal de jugar, con tal de sentirte parte de algo. Y como dicen esos muchachos, es una familia muy grande el fútbol americano. Y en tu caso, Emiliano Vadillo, ¿cómo comenzaste? Pues yo empecé un poquito más grande, bueno, tampoco tanto. Empecé a los 10 años en el Club Cherokees, ahí jugué 5 infantiles, 2 juveniles, hasta que un coach que tuve en una infantil hizo que me enamorara de la universidad, de los Pumas, y decidí emprender camino hacia los Tigres del entonces SH Sur. Uh-huh. Entonces yo desde el primer momento que toqué un campo de fútbol americano me enamoré, igual por la hermandad que hay, ¿no? Tú como niño eres muy inocente, no te das cuenta de muchas cosas, y al momento en que te empiezan a arropar, no siendo el nuevo, todo ese tipo de cosas, yo me enamoré del fútbol, ¿no? Además mi papá jugaba fútbol americano, por él empecé a jugar, y yo vivía su pasión con él, entonces yo creo que eso fue lo que más me enamoró del fútbol. Sí. Y ustedes que ya lo viven, que ya saben qué es estar en la cancha, ven a sus coaches y quisieran ser como ellos en algún momento. Sí. Quieren estudiar en la universidad, ya comprometiéndolos desde ahorita. Pero no sé si ya saben qué quieren estudiar. Yo ya. ¿Tú ya sabes qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Yo quiero estudiar Derecho o Psicología. Derecho o Psicología, perfecto. Yo quiero ser dentista, quiero estudiar odontología. Odontología, dice André. Sí. Leo. No, todavía no sabes. Sí. No te preocupes. Muchos incluso cuando entran no saben qué quieren estudiar. Patricio. Yo quiero estudiar Ingeniería Automotriz. Ah, muy bien. Ya bien específico. Ingeniería Automotriz. Y ustedes, coaches, que ven a sus pequeños Pumas, pues recuerdan esas épocas también de cuando estaban pequeños. Bueno, en tu caso, Santi, cuando eras pequeño, ¿qué sientes ahora ser sus coaches, no? Su coach. Sí, es una sensación, sí te trae muchos recuerdos, ¿no? Es un sentimiento que pues, el tiempo se va muy rápido, ¿no? Entonces, de un momento a otro creces, la vida pasa, pero los recuerdos que te genera el fútbol americano, los recuerdos que te genera el pertenecer a este grupo de personas, a un equipo, sí te da nostalgia, porque dices, algo estoy haciendo bien para poder ahora ser la cabeza de esos muchachos que van iniciando en su proceso de lo deportivo. Y la comunicación, ¿no?, entre el alumno coach, ¿cómo tiene que ser en estas categorías, ¿no?, comparados a cuando ya van creciendo y quizá tienen que hacer otras cosas más complejas? No sé, estoy inventando. ¿Qué podrías decir sobre ello? Digo, al final de cuentas es comunicación, ¿no? Es comunicación, hacer que los niños, como ya lo mencionó el coach, son niños, o sea, dejar que se diviertan, que fluyan las cosas, pero sí haciéndoles hincapié que el deporte es disciplina y es orden. Entonces, teniendo en cuenta esas dos bases, podemos crear muchas cosas, que los niños entiendan de un sistema, de una jugada, de cómo se desarrolla, y como lo dicen, ¿no? O sea, tienes que llegar del paso A al paso B, no te puedes saltar pasos. Y siento que
Esto es fundamental, o sea, en la vida, en el deporte, en la escuela, en absolutamente todo. No te puedes saltar pasos, siempre tienes que ir, por muy lento que vayas, tienes que ir recorriendo ese camino. Y pues ya tú vas a saber que al final del paso A al paso C, son, por muy poco o corto que sea, tú sabes el sacrificio que te llevó llegar de ese punto a tal punto. Totalmente. Oigan, pues nos escriben aquí más mensajes. Dice Pato, soy tu fan, orgulloso siempre de ti, dice CPI. También Alberto Mena, Leo, siempre orgullosos de ti, número 13. Y Alberto Mena también nos dice, gran dupla coach, Cristian Mena y Leonardo Mena, número 13. Pues ahí están los comentarios, déjenos todos sus comentarios, sus saludos. Ya casi se nos acaba el programa. ¿En qué momento sucedió esto? Pues, ¿qué más nos dirían para los Pumitas que quizá no han pensado o que les gustaría integrarse al equipo? ¿Qué les hubiera gustado que les hubieran dicho a ustedes cuando entraron a jugar? Empezamos con André. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho? ¿Qué les dirías, qué les recomendarías a los que se van integrando? Pues que si se integran los vamos a recibir bien, no hay diferencia, todos somos uno mismo y pues que si se quieren integrar están bienvenidos. Qué bonito mensaje, estimado André. ¿Y Amelie? Pues que lo intenten, que nunca se rindan, que si les gusta lo deberían de hacer porque pues es algo que lo debería de vivir, esa experiencia tan bonita. Porque también me gustaría decirles que jamás en la vida, si les dicen que no lo hagan, pues no les hagan caso, yo los voy a recibir muy bien. Muy bien, y a las chicas, sobre todo también, ¿no? ¿A las porque chicas? Pasa eso, ¿no? Pues también es un deporte de varios golpes, pero pues si te gusta también lo deberías de intentar. Por ejemplo, yo soy una buena jugadora, pero porque lo intenté y jamás me rendí. Entonces que deberían de hacer lo mismo. ¿Qué tal? ¿Y quieres seguir jugando? Después, hay ligas, ¿no? Específicas. Me gustaría llegar a Liga Mayor e incluso llegar a ser un coach. ¿Qué tal? Pues yo creo que estaremos aquí muy pendientes para entrevistarte igual cuando seas la coach de los pequeñitos. Ahí también estaremos, seguramente que lo vas a lograr. Y en tu caso, Patricio, ¿qué le dirías a los Pumitas? Pues que lo intentara, ¿no? Nunca hay tiempo para arrepentirse si no te, o sea, si lo intentas y no te gusta, pues no lo puedes hacer, ¿no? Okay. Y pues si lo intentas y te gusta, pues quédate, en los Pumas siempre te van a recibir bien. Ahí está. En tu caso, Leo. Bueno, yo les diría que lo intentaran y que si les guste, dejen el corazón por este bonito deporte. Pues ya estamos por terminar el programa y nos han dejado unos mensajes muy inspiradores para la comunidad universitaria, para los Pumitas, estas enseñanzas que nos dan desde el corazón, ¿no? Cuando un niño habla, yo creo que habla siempre con el corazón y con la verdad, y entonces ustedes lo escucharon, que yo escucha sobre estas experiencias que tienen, estos campeonatos que lograron los Pumas en infantil e infantil A. Pues ya para despedirnos, Coach Santi, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué mensaje nos puedes decir para la comunidad que nos escucha y que también sueña con el americano jugarlo y con pues ver al equipo ganar, ¿no? Sí, no, mira, como ya mencioné, es un deporte que crece constantemente, ¿no? Pero estoy seguro, porque ya lo he vivido, lo he transmitido como coach, y igual desde que fui chico mis papás así me lo inculcaron. Creo que este deporte, además de practicarlo y de jugarlo ya, es formativo, es un deporte formativo que te abre muchas puertas, ¿no? En la vida, en el trabajo, siempre te va a abrir muchas puertas, porque es formativo, es un proyecto de vida a largo plazo. Y si lo intentan, si lo logran, si se quedan, pues estoy seguro que a lo mejor si tienes miedo, tienes el no, pero ve por el sí. Trabájalo, inténtalo, pero estoy seguro que no te vas a arrepentir de este bonito deporte. Como ya lo había mencionado, es formativo y se abren demasiadas puertas, o sea, de un día a otro no tienes idea la cantidad de veces que estás aquí y de repente ya estás del otro lado. Este deporte emana mucho, tiene muchas conexiones, tiene mucha familia. También practicándolo te conocen de todos lados. Entonces yo siento que es imposible que tú estés jugando este deporte sin que la gente te conozca, te ubique. Y como un día yo lo viví de niño,
yo idolatraba a mi papá, a los jugadores de Liga Mayor. Dije, algún día, ¿no? Tiene que estar ahí ese Santiago de 4 años, tiene que estar en Liga Mayor, tiene que estar jugando al máximo nivel, ¿no? Y aquí estás ahora. Claro, y ahora yo transmitírselos a los niños que coacheo, siendo parte de esos muchachos, guiarlos sobre el camino que llevo, pues creo que no está de más decirles que lo intenten, que no se arrepientan y que jamás dejen de intentarlo. Ahí está el mensaje. Y Coach Emi, un mensaje breve, por favor, porque ya no tenemos que ir. Sí, claro. No, que lo hagan, ¿no? Como dice Coach Santiago, es un deporte formativo. La familia que creas dentro de este bonito deporte es para siempre. Y que siempre confíen en ellos mismos, en ustedes mismos, confíen siempre en ustedes. Como dice Amelie, aunque te digan que no, tú hazlo y siempre se te van a dar las cosas. Y nada más, vayan a apoyar a los Pumas de Liga Mayor en septiembre. Ya viene nuestra temporada, consulten el calendario en Pumas CU, en Pumas CU FBA. Y muchas gracias, felicidades nuevamente Patricio Ortega, Leonardo Mena, André Delgado, Amelie Muñoz, muchas felicidades. Y a todo el equipo que ustedes están representando hoy en Goya Deportivo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en Goya Deportivo. Muy buenos días. Acontecimientos